Hola gente, soy Marlon Ceballos nuevamente y hoy me encuentro en una carretera del departamento de Santander en Colombia. Y mientras manejaba me quedé pensando que uno no disfruta el 100% de las veces de su moto. Muchas veces nos encontramos en situaciones que nos hacen renegar de nuestras motos, que nos hacen pensar por qué carajos estoy aquí sufriendo frío, mojándome o aguantándome este calor, cuando podría estar en mi casa, en el sofá, recostado, viendo televisión, viendo alguna película, escuchando música, con un refresco, etc. Muchas personas dirán, muchos motociclistas seguramente dirán: no, yo sí disfruto mi moto el 100% de las veces, yo nunca he renegado de mi moto, todas mis experiencias son positivas, etc. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas, la mayoría de los motociclistas, en algún momento vamos a sentir lo que yo les acabo de explicar. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios de motociclistas son clientes satisfechos, es decir, son personas que no se arrepienten de haber comprado su motocicleta. Sí hay un porcentaje, aunque sea pequeño, de personas que sí se arrepintieron de haber comprado su motocicleta. Se dieron cuenta que eso no era para ellos, no tuvieron en cuenta lo que es realmente andar en una moto y tuvieron que vender su moto, o peor aún, pudieron haber tenido incluso alguna experiencia negativa, alguna caída, etcétera. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta antes de comprar, deberíamos de tener en cuenta antes de comprar nuestra primera moto. Y es que si uno ve un programa de televisión o un comercial o un video de YouTube, pues hay muchos videos de motociclismo donde muestran experiencias muy positivas y por supuesto uno quiere tener también esas experiencias positivas. Por ejemplo, puede ser que estemos en nuestra casa y aparezca un comercial de televisión y en ese comercial entonces aparezca un motociclista en una moto grande, en una carretera, con el sol poniéndose en el horizonte y el viento golpeando su rostro, con esa sensación de libertad. Las personas ven pasar al motociclista y se quedan mirándolo asombradas, se encuentran con otros motociclistas y comparten sobre los que es ser motociclista, comparten sobre sus rutas, comparten las experiencias de sus motos, les cuentan cómo les ha ido con sus motos, etcétera. Por supuesto, esa es una visión idílica de lo que es ser motociclista y por supuesto, si nosotros vemos eso, queremos también tener esa experiencia. O vemos en YouTube a Soy Tribu conociendo diferentes lugares en Latinoamérica, conociendo diferentes culturas en Latinoamérica, compartiendo con personas y los reciben súper bien. O ves a Charlie Cinewan por unas rutas supremamente complicadas pero espectaculares y sale victorioso siempre de esas rutas y conoce mucha gente y también las personas que lo conocen lo reciben de forma espectacular, lo adoran. O ves a Ichi Boots atravesar todo el continente desde la Patagonia hasta Canadá, donde justamente llegó hace poco. O tus amigos tienen motocicleta y los fines de semana, después de que llegan de sus rutas, entonces no hacen más que escuchar todas las increíbles historias de las cosas que disfrutaron en cada una de sus salidas. Entonces es fácil que nosotros nos contagiemos y empecemos a desear disfrutar de esas mismas experiencias. Pero
En todo caso, es importante tener expectativas aterrizadas de lo que significa andar en una moto, porque por muy buena que sea la experiencia, no es para todos. Entonces, como les decía anteriormente, todos los motociclistas en algún momento van a sentir una experiencia negativa en sus motocicletas. Algunos dirán que no, pero todos en algún momento vamos a tener experiencias negativas. Y esto va a ser probablemente más común si eres una persona que apenas está empezando a andar en moto, no tiene experiencia, porque esas experiencias negativas generalmente se presentan con situaciones que son inesperadas, situaciones para las cuales no estábamos preparados y principalmente situaciones para las cuales no hemos entrenado, no sabemos cómo solucionar esas situaciones o cómo hacer mejor la experiencia en esas situaciones. Por ejemplo, una persona se compró su primera moto, sale emocionado a disfrutar su primera moto en carretera y, como es usual, se encuentra con una carretera que está bloqueada porque están haciendo arreglos, porque hay una protesta, etcétera, etcétera. Y alguien le dice: no te preocupes, amigo motociclista, por allá hay una ruta alterna, solo que es destapada, pero en esa moto facilito pasas por ahí. Entonces tú dices: wow, mi primera experiencia real como motociclista. O sea, yo ya soy básicamente Charlie Sinewan. Básicamente soy tribu. Entonces me voy a meter por allá. No tienes en cuenta que las llantas de tu moto no están preparadas para una carretera destapada. Resulta que estaba lloviendo, entonces hay mucho barro. Te caes un par de veces en la moto, sigue lloviendo, te mojaste, empezaste a hacer frío, no estabas preparado tampoco para eso, no llevabas impermeable, no tienes unos buenos guantes y te están congelando los dedos, y adicionalmente te pinchaste, se pinchó la moto y no sabes cómo despinchar la moto. Es una carretera con poco tránsito, así que a esperar aguantando frío hasta que aparezca alguien que te pueda ayudar. Por supuesto que esa es una situación que va a generar una sensación totalmente negativa. Cuando ya tienes experiencia y sabes cómo lidiar con esas situaciones, pues la experiencia no va a ser negativa, porque es una situación que no es inesperada, porque sabes que puede pasar y seguramente estás preparado para ese tipo de situaciones, entonces no es problema. Pero si no estás preparado, la experiencia es negativa, sin duda. Además vas a aguantar hambre porque seguramente no llevaste nada de comer, no llevaste líquido para hidratarte, así que no hay forma de que esa experiencia sea positiva. Entonces, si estás pensando en comprar tu primera moto, este es un video para ti. Si ya compraste tu primera moto, seguramente no es un video pues orientado para ti. Si quieres verlo, pues chévere, aumenta las visitas de este video, pero recuerden, es un video orientado a personas que van a comprar su primera moto. Ahora, si necesitas una moto para transportarte, es el medio que necesitas para poder transportarte, pues no hay mucho que analizar, compras la moto y ya. Si necesitas una moto para trabajar haciendo domicilios, qué sé yo, pues tampoco hay mucho que analizar, tienes que comprar la moto y ya para poder trabajar. Importante que practiques, que te prepares mucho para que andes seguro, pero pues el análisis de si compramos la moto o no, pues no hay que hacerlo ahí. Este video está orientado para las personas que quieren o están pensando comprar una moto para disfrutar, por placer, por gusto, no por necesidad. Entonces, en este video voy a decirles, o voy a contarles, o voy a compartirles 3 cosas a tener en cuenta antes de comprar tu primera moto. Y el primer punto es el siguiente: andar en moto es una experiencia totalmente diferente a andar en carro.
o andar en un automóvil. Cuando andas en moto, eres tú en contra de la naturaleza. Cuando andas en carro, si hace frío, simplemente prendes la calefacción. Si hace calor, simplemente prendes el aire acondicionado. Si te varas, pues mientras esperas quien te desvara, esperas dentro del carro. Si llueve en exceso, entonces te haces al lado de la carretera y esperas. Por supuesto, hay lugares donde eso puede ser riesgoso, pero sacando esa parte de la ecuación, pues esperas al lado de la carretera sabiendo de antemano que es un lugar pues que no sea tan inseguro, pues puedes esperar. Si vas con acompañante, vas hablando tranquilamente con el acompañante, con música, etcétera. La experiencia cuando andas en moto es diferente. No es mejor ni es peor, es diferente. Entonces, si llueve, recibes el aguacero directamente. Si hace frío, estás soportando el frío directamente. Si hace calor, estás soportando ese calor directamente. Si te caes de la moto, recibes el golpe directamente. De manera que, nuevamente, eres tú contra la naturaleza, eres tú contra el mundo. Por otra parte, cuando andas en moto, tu cuerpo recoge el olor de la carretera, el olor de por donde pasas. De manera que al finalizar la ruta vas a oler a todo, a una mezcla de todos los olores que te encontraste en carretera. Vas a estar sucio, vas a estar mojado, vas a estar embarrado. Si te quitas el casco, vas a estar despeinado. Si eres como yo, que tiene un cabello que no controla a nadie, entonces vas a parecer un loco cuando te quites el casco. Así que lo menos que vas a notar cuando andas en moto es glamour. Por lo contrario, todo lo opuesto. Entonces es importante que tengas en cuenta eso. Recuerda, ese es el primer punto. Cuando andas en moto, la sensación es totalmente diferente a andar en carro. Eres tú contra la naturaleza, todo lo recibes y pues el glamour en realidad no existe cuando estás andando en moto. Otro aspecto que considero muy importante es la elección de la moto. Y es que la moto se tiene que adaptar al piloto, no es el piloto el que se tiene que adaptar a la moto. Y existen diferentes tipos de moto. Nosotros debemos saber qué es lo que queremos hacer con la moto, cuáles son los tipos de terreno que queremos visitar con la moto. Tenemos, por ejemplo, motos de turismo, que normalmente son motos muy grandes, muy robustas, pero muy cómodas, permiten instalar alforjas grandes también, que a su vez permiten que nosotros podamos llevar mucho equipaje. También el pasajero puede ir muy cómodo. Existen motos multipropósito. Estas son motos con las cuales se puede andar de forma segura, tanto en pavimento como en carreteras destapadas, es decir, sirven para on-road como para off-road. Estas a veces también son motos pesadas. Existen motos ya más orientadas solamente para off-road, por ejemplo, motos para enduro, motos que tienen la capacidad de saltar obstáculos muy grandes y terrenos muy agresivos, saltar por piedras, inclinaciones muy pronunciadas con terrenos muy lisos, etcétera, etcétera. Entonces, miren que son motos muy, muy diferentes, de manera que necesitamos saber qué es lo que queremos hacer con nuestra moto. Existen motos deportivas, por ejemplo, que son motos diseñadas para levantar altas velocidades. Son motos también más urbanas y así sucesivamente. Entonces, insisto, saber exactamente qué es lo que queremos hacer con la moto, cómo queremos disfrutar nuestra moto y de esa manera, entonces, nosotros podemos elegir más sabiamente la moto que vamos a comprar. Hay algo importante a tener en cuenta respecto a las motos. Digo importante porque
porque es una conversación que he tenido con muchas personas, son conversaciones que he visto también en muchos grupos de motos, y es el peso y la altura de la moto. Entonces, en los grupos de motociclismo suele ser muy común que hayan personas que pregunten, mira, ¿nunca han dado en moto? ¿Será que puedo utilizar una moto 750, una moto de 1000 centímetros cúbicos, es una moto pesada, etcétera, etcétera? Entonces, es una moto que seguramente vieron en televisión, se la vieron a un amigo y ellos quieren utilizarla. El peso y la altura de una moto combinadas es algo con lo cual hay que tener mucho cuidado. Porque esos dos factores combinados hacen que si no tienes la altura suficiente y no tienes el entrenamiento suficiente, vas a estar cayéndote muy a menudo. Y esto hace en últimas que la conducción no sea segura, hace que corras mucho riesgo cuando estás utilizando la moto. Entonces, si te gustan esas motos grandes, esas motos robustas, ten en cuenta que esas motos no están diseñadas para personas de baja estatura, así de simple. Entonces, lo que suelen decir algunas personas es, no, pero es que eso es solamente técnica, eso uno puede manejar cualquier moto. ¿Qué más dicen? Si fulanito de tal que es un campeón de motociclismo y que mide unos 60 utiliza las motos, entonces ¿por qué usted no? Hágale, usted puede, usted puede. Personalmente yo creo que ese tipo de consejos son consejos muy irresponsables. Claro, existen personas de muy baja estatura que manejan motos muy grandes, muy robustas, muy altas. Pero estas son personas que tienen ya mucha experiencia. Si manejan esas motos es porque tienen la experiencia suficiente y seguramente no iniciaron de hecho en ese tipo de motos. Entonces tengan en cuenta eso. Cuando a mí me preguntan, generalmente yo recomiendo iniciar con motos de bajo cilindraje y a medida que aumentamos nuestra experiencia, entonces aumentamos también el cilindraje y por lo mismo la potencia de la moto, porque una moto con una gran potencia en manos de una persona poco experimentada es un peligro muy grande, tanto para el piloto como para los otros actores viales. Entonces, yo creo que hay que ser muy responsable con ese tipo de comentarios. Insisto, si la persona está preguntando es porque es una persona que no tiene experiencia. Y hacer que se suba en una moto con mucha potencia y además, más grave todavía, hacer que se suba en una moto que supera las capacidades de altura para las cuales fue diseñada esa moto, no lo veo muy inteligente. Entonces, todo esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Yo me encontraba en carretera con personas con motos de alto cilindraje, motos doble propósito, por ejemplo, que son motos que tienden a ser altas. Y una de las quejas que suelen expresar estas personas es justamente de comprar la moto, pero no tuvieron en cuenta la altura de la moto. Entonces se les cae mucho la moto. El problema con estas motos no es andar en las motos. Cuando la moto ya arranca y estás andando, la moto siempre va a estar en equilibrio. El problema es cuando tienes que andar a bajas velocidades o tienes que parar con la moto, cuando tienes que, por ejemplo, enfrentar una pendiente muy empinada, esa altura se hace todavía más evidente. Cuando tienes que andar entre carros, por ejemplo, zigzagueando, cuando tienes que andar en terrenos irregulares, cuando tienes que andar por ejemplo, en off-road se encuentran terrenos muy irregulares, entonces si a duras penas puedes colocar las puntas de los dedos sobre el suelo y te encuentras con un pequeño hueco, eso ya te desestabiliza y automáticamente hace que te caigas. Entonces, de hecho en internet ustedes pueden buscar, existen estudios ergonómicos que indican aproximadamente cuál es la altura recomendada de la silla al suelo en una moto de acuerdo a la altura del piloto. Entonces, importante, como segundo punto, escoger la moto adecuada. Primero, teniendo en cuenta lo que queremos hacer con la moto y segundo, teniendo en cuenta nuestras capacidades, nuestra experiencia y también nuestras características físicas. El tercer y último punto que considero que es importante cuando nosotros vamos a comprar una moto, es decir, considero que debemos tener totalmente claro, totalmente analizado antes de que compremos la moto es cuánto nos cuesta mantener la moto. Hay algunos costos que seguramente nos informarán en el concesionario, como por ejemplo el costo del pase, el costo de los impuestos, etcétera, el costo del SOAT, por ejemplo. Sin embargo, debemos saber que dependiendo del cilindraje de la moto,
entonces nosotros vamos a pagar más o menos impuestos, y también el costo del SOAT, que en Colombia es un seguro obligatorio, pues va a variar dependiendo también del cilindraje de la moto. Pero existen unos costos que en muchos casos solamente nos damos cuenta cuando ya compramos la moto. Es decir, hay costos que no solemos tener en cuenta antes de que hagamos la compra. Dentro de esos costos tenemos los costos de entrenamiento. De hecho, hay personas que compran la moto y nunca tienen en cuenta que hay que hacer un entrenamiento para ofrecer mayor seguridad en la conducción. Recuerden, cuando hablo de entrenamiento no estoy hablando del curso de conducción, sino un entrenamiento que le permita a usted tener la pericia suficiente para que la conducción sea segura para usted y para las personas que se le atraviesan en la calle, para los demás actores viales. Posteriormente nos damos cuenta que necesitamos más que solamente el casco como elementos de protección. A veces ni siquiera hemos hecho cuentas del casco, sino que cuando ya tenemos la moto, entonces nos acordamos que debemos tener el casco y pues aquí hay que comprarlo. Debemos también tener en cuenta todos los elementos de protección adicionales, es decir, además del casco, debemos tener en cuenta que hay que comprar unos guantes, por lo menos unos, pero si vamos a viajar, debemos tener en cuenta que tenemos que tener unos guantes entonces para zonas con mucho calor, zonas cálidas, y guantes también para inviernos o guantes para cuando llueva, es decir, guantes impermeables. Debemos tener también por lo menos una chaqueta con protecciones, debemos tener también un pantalón con protecciones, debemos tener botas que nos protejan también, es decir, botas para motociclismo, es decir, debemos contar con todas las protecciones necesarias, y esto por supuesto nos cuesta. Adicionalmente, debemos contar con las protecciones para la moto. Entonces, si es una moto de alto cilindraje, por ejemplo, una moto que pesa, entonces es importantísimo que tengamos en cuenta las barras altas, barras bajas. Si la moto se cae de lado, que es muy común además, pues no va a sufrir daños muy importantes, o probablemente no se dañe, simplemente el golpe lo reciben las barras y ya. Si vamos a andar en off, entonces idealmente debemos tener unas protecciones para la parte baja del motor, porque en muchos casos hay piedras, troncos, etcétera, que golpean la parte baja del motor, y es preferible entonces invertir en esa protección y no sufrir un daño en el motor que va a ser costosísimo. Igual que las barras, si queremos ahorrar, si no queremos pagar o comprar esas barras, en la primera caída se van a dar cuenta por qué son necesarias. Unas barras de protección se pagan con la primera vez que se caiga la moto, porque ustedes se van a dar cuenta que evitan daños importantes. Todo esto entonces, observen cómo va sumando y va sumando, va sumando. Debemos tener en cuenta entonces que los impuestos se pagan anualmente, el SOAT también se paga anualmente, y la tecnomecánica que en Colombia es a partir del segundo año para las motos, si no estoy mal, si no me equivoco. Entonces todos estos, insisto, son costos que muchas veces no tenemos en cuenta antes de comprar la moto. Solamente cuando ya tenemos la moto es que nos damos cuenta que hay que hacer todos estos gastos adicionales, y puede ser grave porque en algunos casos compramos nuestras motos con mucho esfuerzo sobre el límite de nuestras capacidades financieras, y resulta que ese límite se ve rebasado por estos gastos adicionales. Por ejemplo, hacemos un crédito y entonces las cuotas mensuales ya nos dejan a nosotros sobre el límite, y luego probablemente tengamos problemas para hacer las compras posteriores de las cuales les he estado hablando. Pasa mucho, por ejemplo, con las motos usadas de alto cilindraje y de marcas reconocidas. Entonces, una persona que siempre ha querido tener una Ducati, una persona que ha querido tener una BMW, y se consigue una moto de estas marcas en un precio, digamos, una buena ganga, puede hacer la compra, pero luego se da cuenta entonces de que existen otros costos asociados. Por ejemplo, en estas marcas que son reconocidas, marcas premium, los costos de mantenimiento son muy altos. Entonces, puede ser que podamos hacer la compra de la moto, pero si no tenemos en cuenta el costo del mantenimiento, que va a ser alto, entonces posteriormente también vamos a tener problemas porque, insisto, son costos altos. Así que, para finalizar, el tercer punto, recuerden, tener en cuenta todos los costos que conlleva tener una motocicleta.
Y esos fueron entonces mis 3 consejos para las personas que están pensando en comprar una motocicleta. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle un like, suscríbanse al canal, es gratis. Nos vemos en otro video y si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden colocar en los comentarios. Si tienen también algún consejo adicional o algo que aportar, también para eso están los comentarios y nos vemos en un próximo video.